Bien, en nuestras charlas anteriores hemos hablado del funcionamiento del cerebro, del trabajo que hacen el hemisferio izquierdo y el derecho con respecto a la interpretación de la realidad. Todo esto está asociado, como ya hemos dicho, a la filosofía, es decir, tanto a la interpretación de un Platón que trataba de, digamos, de llevar todo a su famosa teoría de las formas o de los arquetipos, una teoría un poco compleja, pero con el que él trataba de explicar todo. Mientras que Aristóteles, por el contrario, quizás con los dos pies en la tierra, a pesar de ser un pensador también de primer orden y espiritualmente también de valor en la Grecia antigua, era como una especie de oposición entre los dos. De alguna manera el triunfo fue de Aristóteles. El triunfo fue de él porque la humanidad, digamos el mundo, se acercó a la parte fáctica, a la parte práctica, es decir, tratar de darle mucha más importancia al análisis que a la síntesis. La síntesis tuvo su importancia, pero una síntesis relegada o tomada de una manera más elemental, no una síntesis global que tomara, por ejemplo, entre sí distintas disciplinas y las relacionara. Claro, no era el momento histórico. El momento histórico daba a entender, nos decía, tenemos que tomar una disciplina determinada y esa disciplina tenemos que ahondar y estudiar sobre ella y obtener la mayor cantidad posible de conclusiones, porque era el momento histórico, es lo que se tenía que hacer. Eso fue lo que se hizo en lo que llamamos el desarrollo de la ciencia en Occidente. Siempre es bueno traer a colación el ejemplo famoso del dibujo de Piaget o de Raymond Queneau, el escritor francés, en el libro Las grandes corrientes del pensamiento matemático, en donde Raymond Queneau, igual que Piaget, establecen una conexión muy importante entre todas las disciplinas, partiendo de la lógica y la matemática como ciencias formales y luego hacia la ciencia fáctica en un orden más o menos gradual que iba de la física a la química, a la biología y a la psicología, y otra vez se volvía de la psicología a la lógica. Insisto en que lo importante de esto es tratar de entender que nuestra lógica, que es de alguna manera la base de todo el pensamiento occidental, especialmente en lo que se refiere a la ciencia, nuestra lógica es indudablemente una consecuencia de nuestra psiquis y de nuestra biología. O sea, pensamos como pensamos, acorde a nuestro físico. Bien, esa forma de trabajo, digamos, aristotélica, dándole prioridad al análisis por sobre la síntesis, a la lógica, que en cierta medida es el análisis puro, la lógica, aunque un buen entendimiento en una rama cualquiera de la ciencia, de una ciencia cualquiera, no se basa solamente en la formalización que puede llevar a una fórmula determinada para una disciplina cualquiera, que puede ser la matemática, la física, la química o la biología, sino que fundamentalmente tiene que ver la importancia de esa fórmula, de esa expresión dentro del contexto general que está determinado y dado por el hombre como tal. En este libro, que ya hemos hablado de él, en donde se habla del campo, el famoso campo cero, ya vamos a ver qué conexión existe entre el campo cero, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, lo que en lo esotérico se denomina el registro acásico. Vamos a ver que un poco todas estas expresiones corresponden prácticamente a lo mismo. En este libro se dice, por ejemplo, que hay un fenómeno muy interesante
que se llama el efecto de la localización o de la no localización. Un famoso experimento que se realizó en París, lo realizó Alan Aspect, y ese experimento dio mucho que hablar, y el que en cierta medida se opuso terminantemente a esto fue Alberto Einstein. El experimento en cuestión decía lo siguiente: se disparan, supongamos, a partir de un punto, se disparan dos fotones, y estando los dos fotones separados, una distancia que puede ser de 1 metro, 100 metros, 1000 metros o más aún, se observa que al analizar, al ver uno de estos fotones, este fotón tiene un spin, o sea, una rotación determinada. Vamos a suponer una rotación positiva, por darle un número o un signo. Positiva quiere decir rotación en un sentido. El otro fotón inmediatamente toma la rotación contraria. Ahora, cuando yo digo inmediatamente, la pregunta que surge es la siguiente: a ver, si el fotón primero que analizo, supongamos, gira en sentido, digamos, positivo, y el otro reacciona acorde a esa rotación, esa reacción teóricamente va a estar supeditada a una especie de información o de mensaje que aparentemente tiene que correr o moverse en el tiempo. Dicho de otra manera, según la teoría de Alberto Einstein, no puede ser inmediato, no puede ser instantáneo, de acuerdo a su teoría. ¿Por qué? Porque la información más rápida que puede sugerir un hecho o un evento debe estar dada a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, pero no instantánea. O sea, uno de los dos fotones comienza a girar en un sentido, el otro comienza a girar en el otro. Uno es positivo, supongamos, por ponerle un signo, el otro es negativo. El problema, la cuestión aquí era que la rotación del segundo no se daba a partir de un tiempo determinado, sino que se daba instantáneamente. Obviamente, como todo experimento a nivel científico debe ser ratificado, y esto significa debe ser realizado una cantidad importante de veces hasta tener la seguridad de que esto realmente es así, entonces poder efectuar o decir o determinar o enunciar la ley correspondiente. Bueno, el hecho es que este experimento, cuyo responsable principal es el físico teórico Alan Aspect, se realizó, digamos, 100, 200, 300 veces. El resultado fue siempre el mismo. La información no necesitó tiempo. En cuanto un fotón comenzó a girar en un sentido, el otro inmediatamente comenzó a girar en otro sentido. Esto se llama fenómeno de la no localización. O sea, ¿cómo se puede entender que una información, para pasar de A hacia B, no requiera tiempo? Bueno, una forma de explicarlo podría decir: existe una cierta conexión entre A y B, y esa conexión entre A y B no está determinada por nuestra decodificación del espacio y el tiempo, porque en definitiva nosotros decodificamos, o sea, un evento tiene para nosotros acción en el tiempo y en el espacio. Pero recordando al mismo Alberto Einstein, que dice el espacio y el tiempo son relativos, y recordando lo que dice Kant, crítica de la razón pura, estética trascendental, el espacio y el tiempo son construcciones del hombre, podemos entender que lo que nosotros hacemos al decodificar esa relación espacio-tiempo no afecta al mundo atómico, porque de alguna manera extraña lo que sucede en el mundo atómico trasciende nuestra forma de decodificar ese acto a través de espacio y tiempo. Insisto, espacio y tiempo a nivel humano son nuestras formas de decodificar la realidad.
La pregunta es, ¿nuestra forma de decodificar la realidad interviene en todos los aspectos del quehacer humano o de lo que el hombre puede o no tocar dentro de su ámbito? Bueno, pareciera que a nivel de dimensión humana, a nivel de escala humana, sí, necesitamos el tiempo, la velocidad, espacio sobre tiempo, la velocidad como dos instancias separadas, espacio recorrido en un tiempo, espacio y tiempo. Pero otra vez la pregunta, ¿esa decodificación de la realidad será inherente o propia a la realidad misma o será consecuencia de nuestra forma de decodificar la realidad que está sujeta a nuestra forma de razonar, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de entender, a nuestra forma de apreciar lo que llamamos la realidad? Dice al respecto, la no localización hizo añicos los cimientos mismos de la física. La materia ya no podía considerarse separada. Ahora, ¿por qué consideramos a la materia separada? La materia la consideramos separada del espacio y obviamente también del tiempo porque nuestro entendimiento, nuestra forma de apreciarla es así. Ahora, supongamos que la teoría del Big Bang sea cierta, o sea, hace un tiempo X, no sé, 10.000, 20.000, 30.000, 40, 50.000 años, o el tiempo que sea, todo el universo, nuestro universo, compuesto por 10 a la 11 galaxias, o sea, 100.000 millones de galaxias, cada galaxia con 100.000 millones de estrellas, observen que es un número terriblemente grande. 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas. Tenemos un total de 100.000 millones por 100.000 millones, que es 10 a la 11 por 10 a la 11, es 10 a la 22, que es un 1 seguido de 22 ceros. Claro, así dicho, pareciera una cosa muy simple, un 1 seguido de 22 ceros, pero tratemos de imaginarlo, lo que puede ser un universo formado por 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de soles o estrellas. Ninguna imaginación de ningún ser humano puede tratar de entender realmente a nivel intuitivo lo que eso significa. El número es abrumadamente grande. ¿Y qué pasó cuando el Big Bang explotó? Todo eso estaba en un punto, todo junto. Aparentemente se separó. ¿Está separado realmente eso en el espacio y el tiempo? ¿O nuestra mente lo separó en el espacio y el tiempo? ¿O sigue estando todo intrínsecamente unido? ¿La esencia del universo cuál es? ¿La separación o la integración? ¿La unidad o la separación? Pareciera que todo sigue estando unido. No exactamente de la misma forma como estaba en el Big Bang, pero sigue estando unido. La teoría de cuerdas, quizás, todo tiene que ver con todo, hay una relación de todas las cosas. Ahora, ¿qué significa fuera del hombre que todo está relacionado con todo? ¿Qué significa fuera del hombre que aparentemente el espacio y el tiempo no jueguen lo mismo que juegan en nuestra mente el espacio y el tiempo? O sea, localizar algo en el espacio y en un tiempo determinado es una característica humana, es inherente a nosotros. Localizamos un punto, localizamos otro punto, hablamos de un movimiento del punto A hacia el punto B, hablamos de un tiempo que tarda, un móvil cualquiera, entonces definimos la velocidad como el cociente entre el espacio y el tiempo, hablamos de velocidad media, hablamos de velocidad instantánea, hablamos de espacio recorrido, hablamos de todas expresiones creadas por nosotros. ¿Qué tendrá que ver eso con la realidad? Es un misterio. Dice este libro, tal vez el ingrediente más esencial de este universo interconectado es la conciencia viviente que lo observa. Y acá el asunto se complica un poquitito. Es decir, ¿qué es la conciencia? Volvamos otra vez al experimento de Alan Aspect, que muchos lo denominaron conciencia de la luz.
Y otros, más atrevidos o más osados, dijeron conciencia de la materia. Claro, porque la luz en definitiva está formada por fotones, está formada por átomos, electrones y protones, es decir, porque en definitiva es materia de alguna manera, y esa materia, de alguna manera, que conforma al universo, de alguna forma, está toda conectada entre sí. Pero ¿qué tipo de conexión puede tener la materia entre sí? Nuestra interacción con la realidad es fundamentalmente de separar. Nosotros separamos, decimos nuestra mente, que es muy poderosa, abstrae. Abstraer significa separar. Ahora habrá que ver si realmente la capacidad de abstracción, como cualidad humana, que lo es realmente algo importante para la interpretación de la realidad, o al contrario, lo que representa es un límite del hombre, que no tiene más remedio que abstraer a través de su hemisferio izquierdo, a través de su mente, a través de su análisis, no tiene más remedio que separar las cosas para poder entenderlas, porque resulta muy difícil entender la totalidad como todo, entender qué conexión hay entre todas las cosas. Realmente el asunto es muy complejo. Pero volvamos al experimento de Aspect. Conciencia de la luz, conciencia de la materia. A ver, pero si lo inorgánico, o sea, vamos un poco más atrás, si lo orgánico, lo que nace, crece, se reproduce, muere, hombres, animales y plantas, tienen en alguna medida conciencia. Que el ser humano la tiene, no hay ninguna duda. Que los animales la tienen, hay que aceptarlo. Y también hay que aceptar que las plantas tienen alguna forma de relación con la realidad, como varios experimentos lo han verificado y comprobado. Pero entonces, si esto es así, ¿qué pasa también con lo inorgánico? También la mente tiene conciencia. Es interesante recordar acá ciertos experimentos que se realizaron en lo llamado en la telequinesia. Se le preguntó a algunas de estas personas que supuestamente han existido y han tenido aparentemente cierto dominio sobre la materia, le preguntaron en una oportunidad a uno de ellos: usted mira un lápiz y el lápiz se mueve. Le dice la persona: ¿usted lo obliga? ¿Le manda al lápiz que se mueva? La persona contesta: no, yo le pido al lápiz que se mueva. Es como si hubiera una especie de diálogo entre el hombre y, digamos, material orgánico, y el lápiz, material inorgánico. Pero si se da un diálogo, supuestamente es porque hay una conciencia en la materia. Entonces esa conciencia no es una prioridad solamente del ser humano, sino que el universo mismo es conciencia pura. Realmente este tema es más que interesante, es atrapante. O sea, de pronto todo tiene conciencia, todo está de alguna manera vivo. Nosotros reservamos la palabra vida para lo que biológicamente de alguna manera respira o tiene conciencia o tiene cierta interacción con la realidad que nos hace suponer a nosotros que existe una especie de conciencia o de psicología o digamos de relación psíquica o psicológica entre lo que es el hombre y una planta, o entre aparentemente una persona, aquella que dominó a un lápiz para que se mueva, pero no lo dominó, sino le pidió al lápiz que se mueva. Es una comunicación, o sea, todo el universo está conectado. Nosotros estamos conectados no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestro cuerpo. Y esto a lo mejor tiene que ver con el problema, como vamos a ver más adelante, el famoso problema de la autocuración, el famoso problema de la curación cuántica. Es una buena expresión entender que la salud
en cierta medida, no es otra cosa más que la armonía de la persona con el cosmos. Y acá nos detenemos.